Dios les bendiga, hermanos y amigos. Espero que todos estén bien. Hoy quiero leer una porción de la palabra y traer una reflexión. La palabra está en Jeremías, capítulo 18. Voy a leer Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Y lleva por título La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Esto es palabra de Dios. Dios nos pone un ejemplo como el alfarero trabaja siempre haciendo vasijas, y cómo nosotros somos vasijas en sus manos, cómo nosotros nos podemos desviar de un camino que Dios tiene para nosotros. Por eso dice que Él es como el alfarero y nosotros estamos en sus manos. La vida puede dañarse mientras se fabrica. En el caso del alfarero, por defectos de la masa, por haber tomado poco barro, por haber cambiado de designio en nuestra vida. Hay una gran diferencia. En el barro es pasivo en manos del alfarero, no tiene voluntad propia, no puede elegir la clase de vasija que habrá de ser, no tiene oportunidad para su parte durante el proceso de la manufactura. Nosotros, por el contrario, tenemos voluntad propia, podemos resistir al divino alfarero, podemos echar a perder sus designios. Nuestra es la culpa cuando pecamos y no rebelamos. Cuando nos rebelamos a Dios, nosotros bloqueamos su propósito que Él tiene para nosotros. Dios solo quiere que seamos buenos, hermosos y útiles, pero a veces nosotros nos resistimos al Señor. Dios quiere que seamos ejemplo. Dios quiere que caminemos en rectitud. Dios nos quiere usar, pero a veces nosotros nos rebelamos y no hacemos lo que Él quiere. ¿Es posible que una vida dañada sea rehecha? En el caso del alfarero, si fracasa la primera vez, prueba de nuevo, quizás entonces con más cuidado. Y si el vaso no sale como lo esperaba, al menos no está perdido por completo. Porque cuando el barro, mientras no se seca, se puede trabajar. Cuando el barro no se cose, todavía se puede trabajar. Una vez que el barro se seca, pues ya no se puede, porque el barro se endurece. Se endurece como puede ser nuestras vidas. Si Dios nos habla para hacer algo y nosotros no escuchamos, también nos podemos endurecer y no hacemos su voluntad. Entonces, por eso Dios quiere que estemos dispuestos a hacer su voluntad y hacer lo que Él quiera. Por eso debemos de ser como manos, debemos ser como las manos del alfarero, dejar que Él nos moldee,
dejar que Él nos haga con Él, que Él haga con nosotros lo que Él quiera, porque Dios quiere que nosotros estemos bien. Es como los que son padres. Muchos de nosotros somos padres, tenemos hijos y nosotros queremos lo mejor para ellos. Nosotros queremos que ellos sigan hacia adelante y que tengan una vida bien en lo terrenal, que tengan una buena carrera, que sean educados nuestros hijos, que sean unos buenos ciudadanos, unas buenas personas. Así es Dios con nosotros. También quiere que nosotros seamos útiles en sus manos, que nosotros seamos sensibles a su voz, que podamos escuchar cuando Él nos habla, cuando Él nos dice algo, que seamos sensibles. Pero por eso Él pone el ejemplo a Jeremías, ilustrándole al alfarero. Jeremías, Dios le podía haber dicho a Jeremías todo solamente de palabra, pero Dios en su infinita sabiduría lo mandó a la casa del alfarero para que él mirara con sus ojos cómo el alfarero trabaja, cómo el alfarero, cuando le hace falta barro, pues no puede acabar la vasija. Eso significa que nosotros debemos estar hasta el tiempo que Él quiera. El barro significa el tiempo que Dios quiere que nosotros estemos, que Él nos esté moldeando, hasta que el barro sea completado. Porque Dios siempre nos llama para un propósito. Dios nos llama para hacer su voluntad. Y Dios quiere que no estemos pasando angustias si estamos en desobediencia delante de Él. Por eso dice que el alfarero, cuando ya ve todo terminado, ya lo pone a secar el barro, y es que está listo para el propósito en el que el alfarero lo hizo. Yo recuerdo que hace tiempo yo tomaba agua en una jarra de barro. En ese tiempo el agua sabía fresca. El agua estaba fresca, siempre se mantenía fría. Después ahora entiendo por qué. Porque el alfarero que hizo esa jarra la hizo para un propósito. Para tener agua adentro, para que se mantenga fresca y para que la podamos disfrutar. Así es el Señor con nosotros. Él quiere que nosotros estemos sensibles a su voz, a que podamos nosotros seguir adelante en sus caminos. Y como en manos del alfarero, así somos nosotros, ollas de barro, hasta que Él cumpla su propósito en nosotros, hasta que Él termine como el alfarero terminó con la jarra que les estoy diciendo. Y así nosotros podamos tener agua, como dice su palabra, de ríos de agua viva correrán por nosotros. Por eso es que en el caso divino del alfarero, si nuestro vaso se daña, ¿qué? Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. No será el propósito original de Dios, por su plan no fracasará del todo. No será culpa de Dios si la vasija no alcanza el valor de una joya de arte, sino defectos en el barro que piensa y tiene voluntad. Una segunda prueba es mucho mejor que echar el barro a un lado del montón inservible, feo e inútil. La paciencia del divino alfarero hace maravillas, porque Dios es nuestro alfarero. Él trabaja con paciencia. Por eso dice la Biblia en los Salmos, el rey David decía: pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente, tenemos que ser pacientes. Que Dios trabaje en nuestras vidas, que Dios haga lo que Él quiera con nosotros, y más que nada que cumpla su propósito en nosotros,
pero también Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a su voz, a que Él trabaje con nosotros, que Él trabaje en nosotros, porque Él nos quiere hacer útiles. Y quiero concluir. Dejemos que Dios moldee nuestra vida a su voluntad, para que la convierta en un vaso útil y hermoso. Si acaso le hemos estorbado la primera vez, démosle segunda oportunidad, porque nosotros le estorbamos cuando desobedecemos, cuando no hacemos su voluntad. Cuando hay pecado en nosotros, le estorbamos a Dios. Cuando hay algo que no está bien delante de Dios, nosotros le estorbamos. El alfarero no puede seguir trabajando. No puede seguir trabajando cuando no hay barro. Pero nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Dejemos que Dios nos moldee. Que Él lo que quiere es el bien para nosotros. Porque aquí Dios le estaba hablando a Jeremías. Y le estaba diciendo que Él quería el bien para Israel. Y que si Israel no hacía la voluntad de Dios, Dios lo iba a castigar. Y no dejemos que Dios nos castigue, sino hay que hacer la voluntad de Dios. Espero que esta porción de la palabra les haya edificado sus vidas. Les doy gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video que sigue. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.